Buenas tardes con todos los presentes, sean bienvenidos a los que nos acompañan en la plataforma virtual y de igual manera a los que nos siguen desde las redes. Bienvenidos al conversatorio Desafío Derecho Penal y Procesal Penal, organizado por Falla Rosado Abogados y Escuela Garantista Cerecos. En esta oportunidad nos acompañan la doctora Leila Morante Cabrera, el doctor Harry Inga Vázquez, el abogado Cristian Sánchez Sánchez y el doctor Luis Herrera Surliza. Este conversatorio nace con la idea de conversar sobre temas actuales de derecho penal, procesal penal y temas coyunturales. En esta oportunidad voy a ceder el paso al doctor Miguel Falla Rosado para que dé las palabras de inicio. Doctor. Muchas gracias, Alan. Bienvenida, Leila, Enrique y Harry. Hemos recibido la comunicación del doctor Cristian Sánchez, quien está en el caso Solceretti. Creo que hoy día hay mucho apuro en terminarlo. No sabemos si podrá acompañarnos, pero contamos con 3 jóvenes abogados dedicados por algo que nos gusta a todos, hacer derecho penal y hacer derecho procesal penal. ¿No? Tengo que agradecer nuevamente a Cici Villavicencio, que es la presidenta de Escuela Garantista Cerecus, porque gracias a ella podemos seguir difundiendo el derecho penal y vamos a tratar de hacerlo cada viernes, no solo con ese tipo de encuentros, sino con otros, aparte de los eventos ya organizados con cierta periodicidad. Vamos a tratar de darle la posibilidad que cada abogado y abogada pueda pronunciarse respecto a temas específicos. Bien, dejo la conducción a Alan Fernández, y muchas gracias ante todo a ustedes y a todos los que nos acompañan en las redes. Muchas gracias, doctor. Bien, el conversatorio va a estar distribuido de la siguiente manera. Cada expositor va a tener un límite de 10 minutos con su tema que se le ha asignado. Después, en una segunda ronda, para que aclare o amplíe comentarios de su exposición o de su compañero de panel. Y después nos someteremos a las preguntas del público. Bien, vamos a empezar con la doctora Leila Morante Cabrera. Ella es abogada con estudios de especialización en contrataciones del Estado por la Universidad de San y San Graduate School of Business, con estudios culminados de maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios de implementador líder a nivel mundial de la ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno. Doctora, le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias, doctor Falla. Buenas tardes a mis colegas. Qué gusto reunirnos en esta tarde jurídica para poder hablar justamente de lo que nos apasiona. Agradezco también a los organizadores de este evento y me encuentro sumamente contenta por esta invitación. El tema que voy a tratar hoy día en estos breves minutos que nos han dado, sujetándome siempre al tiempo, es acerca de un tema muy conocido y que genera grandes debates hoy en día, como es el tema del proceso especial de colaboración eficaz. Este tema en realidad tiene varios puntos muy importantes, muy interesantes, pero yo he elegido para el día de hoy, para esta tarde, he elegido 2 puntos que he podido conocer desde la óptica del papel de litigante que hoy en día desempeño. El primero de ellos, como se conoce, dentro de este proceso especial de colaboración eficaz, dentro de sus fases, existe una fase que es la fase de corroboración. Pues bien, esta fase de corroboración la quiero vincular a esos aspectos o cuando se pide o se solicitan medidas de coerción personal y se tiene como un elemento, ya sea la declaración del colaborador eficaz o del aspirante, como algunas veces se suele llamar. Entonces, justamente este tema va vinculado, o lo quiero vincular, al artículo 158 del Código Procesal Penal, vinculado a la prueba en el numeral número 2. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Este artículo indica que en los supuestos de testigos, incluye colaboradores, solo se puede valorar o se puede tener en cuenta con otras pruebas que corroboren sus testimonios
y se podrá imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria. Es decir, se nos está fijando, o la norma misma nos fija un estándar o sobre qué debe caer o sobre qué aspecto debe caer esta corroboración dentro de esta fase. Pues bien, en una simple lectura de este artículo, lo que podemos entender es que la declaración del colaborador eficaz en esta fase de corroboración se debe tener por corroborado, valga la redundancia, los aspectos a los que se refiere su delación. Y podríamos pues indicar de que debe estar contenido con un tema de coherencia, de logicidad, de verisimilitud, etc. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede cuando esta versión de corroboración o de colaborador eficaz en un proceso que aún no culmina es trasladado pues o se usa para pedir, por ejemplo, una medida limitativa? Pues bien, en este caso, nosotros consideramos que se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes, entre otros, claro, que la norma también señala, para poder dotar de eficacia o tener en cuenta cuáles son los aspectos sobre los cuales debe caer esta corroboración justamente para sujetarnos a las normas procesales. Pues bien, en ese sentido, los elementos de corroboración tienen que estar orientados a la verificación en un tema, por ejemplo, de prisión preventiva, con una alta probabilidad de la comisión y o que se pueda corroborar tanto los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, claramente en el estadio o de acuerdo al estándar que en ese estadio se requiere. Y justamente esta versión, ese como primer punto. Y como segundo punto, justamente los elementos deben estar orientados a confirmar una versión que sea pues la versión incriminante. No solamente en datos o elementos que se hayan brindado, sino también en otro tipo de elementos autónomos que permitan formar una concepción y permitan ir en torno justamente a lo que se quiere o lo que se busca en ese tipo de procesos. Este es uno de los puntos, el primer punto que yo estaba tratando, concluyendo respecto de este punto que los elementos o los aspectos sobre los cuales tiene que recaer esta corroboración vinculado al artículo 158, numeral 2, es justamente que tiene que estar orientado a la corroboración en datos o elementos autónomos como primer punto o como primera vertiente, y como segunda vertiente que deben estar orientados justamente a lo que se busca en el proceso penal, al cumplimiento de elementos, objetivos, subjetivos del tipo penal. Como segundo punto o como segunda problemática de debate que me parece sumamente interesante es hablar un poco acerca de la autonomía del proceso especial de colaboración eficaz. En palabras, si leemos simplemente la norma, podríamos incluso decir que no cabría una discusión porque el proceso de colaboración eficaz es netamente autónomo y la misma norma señala que los demás procesos en paralelos, en carpetas abiertas, seguirán su curso. Pues bien, pero es posible que en la práctica, al trasladar estas normas y aplicarlas a casos concretos, podríamos darnos cuenta o podríamos pensar por un momento que no es tan simple hablar de una autonomía del proceso especial de colaboración eficaz, tal y como parece. Por lo siguiente, quiero plantear un ejemplo o un caso concreto. Un procedimiento de colaboración eficaz donde, por ejemplo, puede haber existido una reserva, una renuncia, perdón, a la reserva de la identidad del colaborador eficaz, y que a la par existe un proceso penal en una carpeta abierta. Claramente el proceso de colaboración, como la norma lo sabe y como conocemos, se tramita en un proceso especial, en un proceso parte, una carpeta reservada. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede o lo que podría suceder en el camino? Este proceso en carpeta abierta o este proceso penal
y irá avanzando, de repente llegando, no sé, por ejemplo, a una etapa de acusación, a una etapa intermedia. ¿Y qué es lo que sucede cuando en el proceso de colaboración eficaz, la persona, el colaborador, después de que se conoce su nombre, se sabe en el proceso penal que se encuentra como colaborador, tiene que ejercer o tendría que ejercer, pese a que está reconociendo en un proceso los cargos de manera total, supongamos en un caso hipotético, pero al mismo tiempo, si hablamos de autonomía de este proceso especial, tendríamos que decir o decantarnos por el hecho de que en el proceso abierto y en el proceso penal tendría que ejercer una suerte de contradicción frente a la postura del Ministerio Público. Entonces nos encontramos con una disyuntiva en el sentido de que por un lado yo estoy aceptando los cargos, pero por otro lado el proceso penal obliga de cierta manera a que tengas que ejercer un derecho de contradicción, presentar, por ejemplo, absolver probablemente una acusación dependiendo en la etapa en cual se ejerza, cuando claramente las pretensiones que tú tienes, porque eres un mismo colaborador que está en dos vías, cuando claramente la pretensión que tú tienes no es una pretensión contraria a la del Ministerio Público en ese caso. Entonces, claramente en la práctica surge esa disyuntiva respecto a de que no es tan simple decir que el proceso de colaboración eficaz es un proceso netamente autónomo. Más aún, ¿por qué? Porque justamente esta circunstancia procesal no está detallada en la norma. Únicamente indican lo que señalé al inicio, de que es autónomo, que los procesos penales sobre los cuales exista una delación, exista una colaboración, seguirán su curso, pero al mismo tiempo, y concluyo con esta idea, se contrapone también a un principio, o al principio de dualidad, que como un principio estructural del proceso penal, deben existir pues estas dos posiciones procesales opuestas, ¿no? Entonces, justamente por las circunstancias mencionadas en las cuales se encuentra el colaborador de haber aceptado los cargos, se va a encontrar en esa balanza entre ejercer una contradicción cuando me estoy acogiendo a un proceso de colaboración o simplemente no ejercer. Lo cual es algo que la norma no lo ha normado y que considero yo, en base a la humilde experiencia que tengo, que es un punto que puede generar debates y puede generar gran participación incluso en esta tarde, ¿no? Con ello yo concluyo los dos puntos sobre los cuales quería tratar esta tarde y quedo a disposición de mis colegas y de la segunda ronda que iniciará posterior a sus ponencias. Muchas gracias. A usted, doctora, muchas gracias. Bien, ahora le cedemos el uso de la palabra al abogado doctor Harry Inga Vázquez. Él es miembro del Colegio de Abogados de Lambayeque, egresado de la maestría con mención en Derecho Empresarial por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, egresado del 20º programa de formación a aspirantes a magistrados en el primer nivel por la Academia de la Magistratura con el tema La prueba ilícita en el proceso penal. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Primero, agradecerle por la oportunidad al doctor Miguel Falla Rosado, saludarlos a ustedes, respetables colegas, por la participación que tenemos ahora en este debate jurídico, agradecer también a los organizadores y referirnos en estricto al tema que nos ha tocado tratar, que en síntesis es la prueba ilícita y una de sus modalidades que es la prueba irregular. Este tema, si bien es cierto, ha sido tocado en innumerables pronunciamientos, no solamente por la doctrina, por la jurisprudencia. Si bien es cierto, es un tema que doctrinariamente o académicamente es bonito de tratar, lo cierto es que en la práctica procesal, este respeto por estas garantías de los derechos fundamentales no existe o no se da como se señala o se corresponde
en los distintos títulos académicos o en las distintas obras que recogen este tema. Debemos empezar sosteniendo de que la terminología de la prueba ilícita por la jurisprudencia ha significado que se le dé bastantes terminaciones. Dentro de ellos se le recoge o se le conoce con la denominación de prueba prohibida o prohibiciones probatorias. También se le conoce como prueba ilegal o ilegalmente obtenida o ilícitamente obtenida. También prueba ilegítimamente obtenida, prueba inconstitucional, prueba nula, prueba viciada, prueba irregular, prueba clandestina y sobre todo con la que tiene mayor aceptación en la actualidad, que es la prueba ilícita. Es, de acuerdo a la doctrina, esta terminología de prueba ilícita es la que mayor sirve para delimitar su concepto. Ya que nos referimos al concepto, vamos a desarrollarlo y vamos a sostener que el concepto ha sido desarrollado por diferentes grupos doctrinarios y no hay unanimidad a la fecha en respecto al concepto de prueba ilícita. Para un sector doctrinario, esta prueba ilícita es aquella que atenta contra la dignidad de la persona, es decir, contra la dignidad humana. Como bien sabemos, la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 10 y el inciso 24, regula los derechos fundamentales de las personas referidos a las telecomunicaciones, referidos al secreto de las comunicaciones, referidos a que ninguna persona también puede declarar con coacción, violencia o intimidación, y en estricto está ligado directamente sobre lo que es la prueba ilícita. Otra de estas corrientes doctrinarias, otro grupo tiene otra perspectiva y señala que la prueba ilícita es aquella que se encuentra afectada por una conducta dolosa en cuanto a la forma de obtención, es decir, en forma fraudulenta a través de una conducta ilícita. Otro grupo de autores señala que la prueba ilícita es aquella contraria a una norma de derecho, obtenida o practicada con infracción a las normas del ordenamiento jurídico. Si bien es cierto, este grupo de autores, con respecto al concepto de la prueba ilícita, es una concepción más genérica, más abierta, más intensa, porque no solamente se limita o se ciñe a lo que son derechos constitucionales, a derechos fundamentales, sino que incluso habla sobre contravenciones a la norma legal, a la norma procesal, e incluso a disposiciones y principios del derecho, principios generales del derecho. Entonces, para esta corriente doctrinaria estaríamos como prueba ilícita sobre violación de cualquier tipo o categoría de normas jurídicas. Y por último está un grupo de doctrinarios que es la concepción restrictivas, que asume el ordenamiento jurídico español y por ende asume el ordenamiento jurídico peruano, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico está muy ligado al ordenamiento jurídico español. Esta concepción restrictiva señala que la prueba ilícita es aquella obtenida o practicada con violación a los derechos fundamentales y solamente puede ser tachado de ilícitos y no admisibles en el proceso aquellos medios de prueba cuya obtención se hubiera violado un derecho fundamental del mismo rango que el derecho de prueba. Y acá comienza con esta concepción restrictiva la distinción contextual de la prueba ilícita y una de sus modalidades que es la prueba irregular. Vamos a nombrar brevemente una sentencia del Tribunal Constitucional Español, la 114 de 1984 del 29 de noviembre, que es una de las más utilizadas por este ordenamiento jurídico español, que dentro de esta concepción restrictivista para este grupo de doctrinarios. Y está dirigida enfáticamente a la violación de derechos fundamentales. Y lo que nos trae como aporte esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español es que la diferencia en la infracción de normas infraconstitucionales y vulneración de derechos fundamentales, la cual solamente se castiga con sanción de nulidad
las que vulneran los derechos fundamentales, quedando como que podemos entender nosotros que se pueden subsanar las infracciones de normas infraconstitucionales. Asimismo, la segunda sala del Tribunal Supremo Español tiene dos orientaciones distintas. La primera línea jurisprudencial, que cuenta con el mayor predicamento, es la mayoritaria. Aquella obtención sea legítima, la prueba ilícita es aquella que se obtiene o en la práctica se ha lesionado derechos fundamentales. Así tenemos el auto de la segunda sala del Tribunal Supremo del 18 de junio de 1992, el caso Naseiro, muy conocido en su fundamento jurídico 4, que imposibilita la valoración de la prueba ilícita cuando hay infracción de derechos fundamentales. Pero ojo, en esta jurisprudencia señala que no todas las infracciones de las normas procesales pueden conducir a una imposibilidad de utilización. Hay que decir y hay que precisar que solamente las que lesionan derechos fundamentales, y en esta jurisprudencia se introduce por primera vez la llamada ponderación de intereses. ¿En qué consiste? En que el interés superior ante el interés menor. Acá podemos llamar lo que se llama la lucha contra la corrupción, la lucha contra la criminalidad organizada, etcétera, etcétera. Seguidamente, debemos decir que por esta jurisprudencia española también nace la teoría de los frutos del árbol envenenado. ¿En qué consiste esta teoría del fruto del árbol envenenado? Que en realidad, si el árbol está envenenado, todos los frutos también corren la misma suerte, por lo tanto, están envenenados. ¿Qué quiere decir? Si una prueba nació ilícita, todas las pruebas surgidas, todas las pruebas que han surgido a consecuencia de esta prueba, tienen la misma condición de ilegales. Por tanto, al momento de excluirse, no solamente se excluye la prueba que afectó los derechos fundamentales de la persona, sino todas las pruebas que se originaron en investigación que son vulneratorias de derechos. Lo que no sucede con la prueba irregular, porque la prueba irregular solamente se excluye la prueba que afecta una determinada norma procesal, que afecta el ordenamiento jurídico, pero no se afectan las demás pruebas que consecuentemente han sido originadas. Para terminar sobre este punto, debido al breve tiempo que se nos ha otorgado, debemos decir que las clases de prueba ilícita se producen en un momento de producción de la ilicitud, y las otras son causales de ilicitud. Unas dentro de ilicitud extraprocesal y otras de ilicitud intrapenal. Las de ilicitud extraprocesal están obtenidas en la investigación, en el momento de búsqueda, de obtención y localización y recojo de las fuentes de prueba. Ahí se origina esta prueba ilícita. Y en la intraprocesal, esta se da básicamente en un acto procesal, es decir, cuando afecta la proposición o admisión o práctica de la prueba dentro del desarrollo del plenario. Esto es dentro del desarrollo de la actuación del juicio oral. Y un ejemplo claro es el interrogatorio a través de medios coactivos. He finalizado esta primera etapa dándole pase al colega para que pueda continuar con la exposición. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Bien, ahora vamos a continuar con el doctor Luis Enrique Herrera Churliza. Él es abogado, egresado de la Maestría de Gestión Pública por la Universidad César Vallejo, ingresado también en la Maestría de Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, socio fundador del estudio Churliza Abogados Asociados. Su tema a tratar es el control sustancial del requerimiento de acusación. Adelante, doctor. Gracias, Alan. Buenas tardes con todos. Agradecer primero, por supuesto, al doctor Miguel Ángel Falla Rosado por la invitación. De igual manera, a la Escuela Garantista, ¿no? La verdad que nos alegra mucho que estén invitando, por supuesto, a jóvenes abogados que nos desarrollamos, pues, en la litigación penal, en algo que, como dijo la doctora Leila y el otro Harry, es algo que apasiona mucho, que gusta mucho, y de lo cual tenemos muchísimo que hablar. Y en esta oportunidad, siguiendo la línea, por supuesto, de los colegas que me han antecedido, he traído yo un tema importante, un tema bonito a nivel procesal, y este tiene que ver pues justamente con el control sustancial
del requerimiento de acusación. Entiéndase primero por control sustancial, no a las observaciones de carácter sustancial que se hacen a la acusación, más sí en general, al deber que tenemos los abogados cuando el Ministerio Público emite su requerimiento de acusación en contra, pues, de nuestros patrocinados. El Ministerio Público, como bien sabemos, emite su requerimiento de acusación, el juez de investigación preparatoria, juez de garantías, nos otorga 10 días a los abogados, ¿para qué? Para contestar este requerimiento de acusación. Y bien, al contestar este requerimiento de acusación, tiene que ser por escrito y oralizarlo en la audiencia correspondiente. Sin embargo, esto ha traído muchos problemas. A lo largo de la doctrina, es más, se han desarrollado pequeños vacíos dentro de lo que es absolver este requerimiento de acusación. Así tenemos, por ejemplo, a ver, nosotros según el 350, ¿no es cierto?, tenemos la oportunidad, ¿para qué? Para observar la acusación fiscal, es decir, realizar observaciones de carácter formal y realizar observaciones de carácter sustancial. Si nos detenemos en las observaciones de carácter formal, que yo particularmente lo planteo cada vez que veo que el Ministerio Público no ha sido preciso, no ha sido concreto, no ha sido coherente y sobre todo objetivo en su acusación, yo siempre suelo plantear observaciones de carácter formal. Y digo que yo siempre suelo plantear observaciones de carácter formal, ¿por qué? Porque he escuchado, por ejemplo, lo escuché al doctor del Río Labarte en alguna ponencia, él dijo algo importante, ¿no? Yo, como abogado defensor, no suelo, dijo el doctor del Río, no suelo plantear observaciones formales, porque yo quiero que pase a juicio la observación mal planteada. Y observación mal planteada se refiere obviamente a lo que es la imputación necesaria. La Fiscalía tiene la obligación de plantear una imputación necesaria a la persona que está acusando. Y es ahí que nosotros podemos, conforme al 349, plantear lo que son las observaciones formales, con la única intención de que la imputación que se le está siendo planteada a nuestro patrocinado o patrocinados tenga, por supuesto, una debida motivación, como lo manda el 349 de nuestra norma procesal, los datos que sirven para identificar al imputado, la relación clara y precisa, y además que desarrolle los hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Yo, la verdad, los que me conocen y los que me han visto, soy muy fregado respecto de esto. Me peleo mucho con los fiscales en audiencia. ¿Por qué? Porque no suelen hacer lo que lamentablemente hacen algunos fiscales, es copiar la denuncia. La denuncia le hacen un copia y pega en la acusación, y eso no puede ser así. Hay jueces que incluso de oficio pueden ellos observar formalmente esa acusación, pero nosotros como abogados tenemos la obligación de plantear observaciones formales antes de las observaciones sustanciales. Y aquí hay un tema importante también, me ocurrió hace poco, bueno, el año pasado, para ser más concretos, en Lima Norte, por ejemplo, yo planteé observaciones formales y el juez dispuso que se devuelva la carpeta fiscal. ¿No es cierto? Que es tal cual manda nuestra norma procesal en el 352, que son las decisiones adoptadas por el juez de garantías. Entonces, el código que establece, y aquí hay un vacío legal, ojo con esto, el código dice, devuélvase la carpeta fiscal, devuélvase la acusación a efecto de que el señor fiscal, dice, subsane los defectos a los que ha hecho cuenta el abogado o el juez de oficio. Entonces, hay un problema, ¿por qué? Porque ocurren casos en donde el Ministerio Público va, dice el 352, si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por 5 días para que corrija el defecto, luego de lo cual se reanudará. Ha ocurrido muchos casos, me ha pasado a mí, en un caso en Lima y aquí en Chiclayo, donde han habido un sinnúmero de imputados, en donde el Ministerio Público es renuente a acatar ese mandato. El Ministerio Público no subsanó esos defectos. Y aquí entra el vacío legal. Vamos a la audiencia de control que se reanuda, y entonces, ¿qué hacemos cuando observamos que el Ministerio Público no ha subsanado esos defectos? El código establece una sola devolución. No establece más devoluciones. Nosotros podríamos
observar en el mismo sentido y decirle, señor juez, estamos viendo que el Ministerio Público no ha subsanado los defectos formales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿El juez tiene que devolver otra vez acaso la acusación? Ese es un gran problema, es un vacío que existe. Fíjense ustedes, en el pleno jurisdiccional de Huánuco ya se ha manifestado la Corte Superior de Huánuco al respecto. ¿Y qué es lo que ha dicho? Ha dicho, devolvemos la acusación fiscal. Si el fiscal es renuente a subsanar esos defectos formales y ni siquiera los puede hacer en audiencia, lo que cabería, por supuesto, es un sobreseimiento. Y el sobreseimiento puede ser instado, ya sabemos, por el abogado defensor o de oficio por el juez de garantías. Ese es un primer problema, por ejemplo, que encontramos cuando realizamos las observaciones formales, que siempre las planteamos. ¿Por qué? Porque la acusación exige una imputación necesaria. Aquí nos ha pasado también en la Corte de Lambayeque, ¿no es cierto? Que cuando planteamos observaciones formales, hay jueces, y esto lo digo con mucho respeto, que, es más, se dice ya, es un común, de que cuando vamos a una audiencia de control de la acusación es una audiencia de paso a juicio. Y eso no debería ser así. Nosotros tenemos que hacer defensa férrea desde la imputación necesaria, porque cabe la posibilidad que vayamos a juicio y nos digan, bueno, ¿cuál es la imputación en concreto? Y no estamos ya en juicio para debatir lo que es una imputación necesaria. Es por eso que tenemos que ser muy frontales al momento de exigir que a nivel de control de acusación ante el juez de garantías, el Ministerio Público haya desarrollado bien su trabajo. Es decir, haya investigado bien, haya agotado todas las diligencias para nosotros poder tener una imputación necesaria y de esa manera no se vulnere el derecho de defensa de nuestro defendido. Agotadas las observaciones formales de la acusación, el juez tiene que sanear las observaciones formales, ¿correcto? Una vez saneada, vamos a entrar a debatir ya lo que son las observaciones en sustancia, las observaciones sustanciales. Y ahí, por supuesto, nosotros, los abogados, podemos plantear excepciones, podemos plantear sobreseimiento, criterio de oportunidad de hacer el caso, ofrecer prueba para juicio, ofrecer una lista de testigos, una lista de documentales, peritos, y por supuesto objetar la reparación civil. Ocurre mucho también en la práctica, lo he visto reiteradamente, que por ejemplo estamos en audiencia donde hay varios colegas también, y hay muchos colegas donde hay un problema que no conocen, qué son las observaciones sustanciales. El juez pregunta, ¿alguien ha hecho observaciones formales? Sí, ¿quiénes? Por un tema de orden. Yo, tú, tal. ¿Alguien ha planteado observaciones sustanciales? Nadie. Después aparece, doctor, disculpe, yo he planteado un sobreseimiento. Doctor, disculpe, yo he planteado una excepción. Y desconocen que esos son observaciones de carácter sustancial a la acusación. Hay mucho por debatir ahí a nivel de control de la acusación respecto también de lo que son las observaciones sustanciales. Por ejemplo, un tema importantísimo, y nos ha ocurrido también seguramente a todos quienes estamos presentes acá. Cuando vamos a una audiencia de control de la acusación y planteamos una excepción de improcedencia de acción, el juez de garantías a veces nos dice, doctor, no, acá no pueden debatir pruebas. Acá es un debate netamente técnico. ¿Y qué prohíbe? ¿En qué parte del código se prohíbe que no podemos actuar pruebas a nivel de excepción de improcedencia de acción? Es otro vacío legal. Respetuosamente, considero que también se pueden actuar pruebas o elementos de convicción si queremos. ¿Por qué? Claro, me dirán, no, las pruebas se debaten a nivel de juicio oral cuando ya pasamos a etapa de juzgamiento. Sí, pero en excepción de improcedencia de acción, por ejemplo, un caso importantísimo y clarísimo, un ejemplo, es en legítima defensa, por ejemplo. Tenemos que presentar elementos de convicción que pueden ser debatidos a nivel de esa audiencia preliminar, antes de ir a la etapa de juzgamiento. No me quiero extender más, hay temas muy buenos por desarrollar. El tema que planteo yo es muy amplio y estoy pues presto a la segunda ronda. He terminado por hoy, por esta primera parte, doctores. Muchas gracias, doctor. Bien, nos disculpamos con los miembros del panel, a todos los que nos ven desde las redes. El doctor Cristian Antonio Sánchez por motivos de trabajo no nos ha podido acompañar. Vamos a dar pase a la siguiente ronda, la doctora Leila Morante, para que se aclare, amplíe sus comentarios o emita algún comentario sobre al respecto de algún tema que haya expuesto sus colegas. Doctora.
Muchas gracias, Alan. Saludo ambas exposiciones de mis colegas, temas en verdad muy interesantes y en realidad fuente inagotable para poder compartir en tan poco tiempo. Quería realizar un comentario justamente a lo que indicaba el doctor Herrera. En efecto, he visto en diversas audiencias de control de acusación lo que él nos manifiesta. Y quiero agregar algo más, justamente a lo que él señalaba. Cuando existe justamente esta devolución de la acusación, por defectos, porque se declararon fundados las observaciones formales, ya sea vinculados a temas de imputación necesaria o a otros más que señala el código, se devuelve la acusación, el Ministerio Público subsana esta acusación, se presenta ante el juez y he visto dos posturas a nivel nacional. La primera, cuando existe esta subsanación, pese a que el código no lo señala, el juez te vuelve a correr traslado por el plazo de 10 días para que te ponen, ¿no? Para que ejerzas tu derecho conforme corresponda. Sin embargo, podemos ver también en la otra cara de la moneda. Hay jueces que después de esta subsanación de la acusación no otorgan este plazo, sustentándose justamente en que la norma no prevé que exista un nuevo correr traslado. ¿Y qué es lo que pasa? Supongamos que las observaciones formales fueron subsanadas. Iríamos al control sustancial, supongamos a debatir una excepción de improcedencia de acción en base a una acusación que en un primer momento fue observada y que después fue subsanada. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿A qué punto o respecto de qué punto se puede permitir volver a realizar este tipo de observaciones sustanciales cuando ha existido una subsanación de la acusación, o si se debería otorgar un plazo para ello, justamente en atención a los argumentos que estoy indicando? Considero yo que es un tema muy debatible. He visto ambas corrientes, he visto que abogados solicitan la realización o que se brinden estos 10 días para absolver conforme corresponde porque la imputación ha cambiado y se plantearon excepciones o se planteó alguna excepción en base a una imputación que probablemente ha sido precisada, etc. Entonces, considero, al menos a mi parecer, de que podría existir un cierto vacío en ese punto, y era justamente lo que quería agregar, ¿no? Que es a veces lo que la práctica supera a lo que está establecido también en nuestro código, ¿no? Justamente en atención a lo que mencionaba el doctor Herrera, ¿no? Ese es el comentario que quería realizar o agregar respecto a lo que él indicó. Muchas gracias, doctora. Doctora Herrera, ¿quiere? Sí, si me permites. Tiene el uso de la palabra. A lo que dijo la doctora Leila, importantísimo, me ha pasado también, lo he visto, es más, me pasó, lo decía en Lima Norte, me pasó aquí en Chiclayo. Por ejemplo, claro, ¿qué ocurre? Que el juez devuelve la acusación, ¿no es cierto? Y dice el 352, dice, devuélvase la acusación y reanúdase la audiencia de control de acusación, ¿no es cierto? Devuélvase la acusación por 5 días y luego se reanuda la audiencia de acusación. Entonces, ¿qué ocurre? Es cierto, nos deben correr traslado primero, ¿no es cierto?, para enterarnos si es que ya subsanaron lo que se dejó en acta en la audiencia pasada, o si es que han modificado sustancialmente o no la acusación. Y esto último es importante, ¿por qué? Porque, ojo, estamos hablando de observaciones de carácter formal, estamos hablando de imputación necesaria. La fiscalía, y me ha pasado también en otro caso, no puede variar sustancialmente la acusación y mucho menos puede presentarte nuevas pruebas. Me ha ocurrido hace poco, no les miento, ¿no?, en la defensa de un alcalde, es un tema medio mediático, en donde el caso es del año 2017. La fiscalía formalizó 2017,
Fíjese que hasta recién, el año pasado, en septiembre, recién llevamos la audiencia de control de acusación, porque esta audiencia fue reprogramada hasta por 4 o 5 veces. Hubo devolución de acusación hasta en 2 oportunidades, y en verano fue cuando estaba la juez, una juez de reemplazo, se llevó a cabo la audiencia de control de acusación. Y el señor fiscal, en su acusación, había variado, pero sustancialmente, toda la imputación. Es más, a mi patrocinado, en la acusación anterior, ni lo mencionaba casi. Cuando hicimos por tercera vez la devolución de la carpeta, de la acusación, el señor fiscal, no sé si se enojó, pero varió absolutamente todo, varió absolutamente en sustancia todo. Es más, eran 2 los acusados. Al otro acusado ya ni lo tocaba, pero con mi patrocinado se fue con todo y presentó nuevos medios probatorios. Nosotros, por supuesto, nos opusimos a los nuevos probatorios y que no podía variar en sustancia la imputación, porque la observación es de carácter formal, por un tema de que nos narre la historia con hechos precedentes, concomitantes y posteriores, y que nos diga cuáles son los elementos que le imputa a mi patrocinado por el delito que se le está planteando, pero no para que ofrezca nueva prueba, porque cuando se le hizo la consulta, yo le dije, señora juez, consultémosle al fiscal cuándo es que ha podido recabar esta prueba que está ofreciendo recién, ofrecía 3 pruebas nuevas. Y el fiscal dijo, doctora, las he recabado hace 2 meses que el abogado de la parte agraviada me las ha presentado. Nos opusimos férreamente. Cuando han resuelto, porque la doctora suspendió la audiencia y dijo que iba a resolver mediante auto posterior, nos iba a notificar a la casilla, y me voy con la sorpresa de que ha saneado todo, y respecto a mi patrocinado no se han pronunciado absolutamente nada. Yo he planteado mi nulidad de ahí, pero lo que dice la doctora Leila es importantísimo, porque si no pueden cambiar los fiscales la imputación en sustancia, solamente variar la forma, porque son aspectos formales los que se están debatiendo. Solamente eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Jarringa, tiene el uso de la palabra para, de igual forma, opine o agregue algún comentario. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Ya que se está debatiendo este tema, que es muy importante, creo que todos los abogados litigantes, en mi experiencia personal, llevo 10 años litigando, no solamente acá en Lambayeque, sino en distintos departamentos del Perú. El problema es el mismo, ¿no? Pero justo el doctor Herrera y la colega que nos ha antecedido, señalan bien aclarar estos inconvenientes que tenemos nosotros los abogados litigantes. Justo escuchaba que se hacía mención al 351, en el inciso 3 establece pues lo que señala el doctor Herrera, que solamente se puede modificar lo que no sea sustancial, y eso en realidad literalmente se ve sencillo, pero abarca un sinnúmero de cosas importantes, que no podemos modificar en estricto la tipicidad, no podemos modificar los medios de prueba, no podemos modificar elementos sustanciales, como decían los doctores, pero sumado a ello nosotros tenemos un acuerdo plenario 5/2019 que habla al respecto sobre este tema, ¿no? Y en uno de sus considerandos, el considerando 13 señala que en estricto se puede devolver la acusación, pero para aquellas que no sean sustanciales, vale decir que no se refieran a temas vinculados a la fijación de los siguientes tópicos: elemento fáctico, elemento jurídico, elemento personal, presupuestos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal y elementos de convicción suficientes. Ello teniendo lo dispuesto en el artículo 344, número 1. Por tanto, el fiscal no puede sustituir el primigenio requerimiento en sus aristas sustanciales, lo que nos lleva a decir que la fase escrita del requerimiento acusatorio no puede ser descartada por el fiscal porque constituye una actuación donde el derecho de defensa se garantizó con su efectivo traslado. Cuestionar, cambiar, modificar o integrar elementos sustanciales no estaría sujeto al principio de legalidad y afectaría gravemente el derecho de defensa. Quería señalar que dentro del tema que me ha tocado, quería proponer una casuística a fin de que sea tocada brevemente. Nosotros, en cierto juzgado que defendemos, en un tema de corrupción de funcionarios, el juez de investigación preparatoria, mediante resolución autoritativa, autorizó el levantamiento, un allanamiento donde autorizaba el secreto de las comunicaciones a una persona X, pero autorizó en el sentido estricto de que se busque hechos de corrupción vinculados, un ejemplo, a la municipalidad de Chiclayo y al gobierno regional de Lambayeque.
Entonces entendemos nosotros que Fiscalía estaba autorizado para poder levantar el secreto de investigaciones referente a estos hechos. Y en práctica sucede que el Ministerio Público, y me imagino que a todos los colegas acá presentes les habrá pasado, Fiscalía, pues todo lo que encuentra comienza a abrir, comienza a levantar, y no se ciñe en estricto a este levantamiento del secreto de las comunicaciones. Recordando que para que se pueda levantar esta afectación de derechos fundamentales debe haber una resolución debidamente motivada. Y esta motivación en estricto acarrea directamente o está vinculada directamente a estos hechos. Pero la pregunta es acá, ¿qué pasa si el fiscal, sin autorización, sin resolución autoritativa por parte del juez, incursiona o deliberadamente se introduce en información que no está autorizada por el Poder Judicial, por el órgano jurisdiccional, perdón? ¿Estaríamos ante una prueba ilícita, ante una prueba irregular? ¿Se podría convalidar? Dejamos ese debate para los colegas, sino antes señalar que esta parte de la prueba ilícita figura, ¿no?, en la norma procesal, en el ordenamiento jurídico peruano, en el Código Procesal Penal, y está pues delimitada básicamente en el artículo 7, perdón, en el artículo 8 del título preliminar del Código Procesal, en sus incisos 1, 2 y 3, así como el artículo 159, 157, 155. Existe pues unos criterios también de exclusión que se ha ido desarrollando la jurisprudencia, pero a efectos del tiempo queremos delimitar ese centro de debate. Ojalá que los colegas puedan tener alguna opinión al respecto y sobre ello para poder discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, le puedo ceder el uso de la palabra a los expositores por 2 minutos para que en sus palabras de cierre o un comentario, doctora Leila. Muchas gracias, Alan. Estaba tomando nota justamente de la casuística que nos trae hoy día el doctor Harry. Y en efecto, teniendo en cuenta justamente la explicación o la ponencia que nos ha brindado, yo consideraría, dentro de este breve tiempo que se me ha otorgado, que estaríamos ante una prueba ilícita, ya que no podría ser o convalidada o subsanada, sujetándome también justamente a las opiniones que puedan tener mis colegas y también en base quizás a mayores datos que se nos pueda brindar respecto de este caso. Y como segundo punto, como palabras de cierre, quiero agradecer nuevamente a los organizadores por haberme brindado la oportunidad de estar esta tarde compartiendo con mis colegas y pudiendo conversar un poquito de lo que tanto nos apasiona, que son aquellos puntos siempre de debate que pueden existir en el derecho penal. Muchas gracias. Doctora. Doctora Herrera. Sí, gracias, Alan. Para contestar un poco a lo planteado por el colega, el doctor Harry Inga, respecto de ese caso y lo que conllevaría una prueba ilícita, es cierto lo que dice, ¿no? La prueba ilícita es fácil de determinar. Es el juez quien tiene que autorizar a la fiscalía para que realice determinados actos de investigación, allanamiento, levantamiento de secreto de comunicaciones, el secreto bancario, de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si en esa resolución del juez, que además debe estar motivada, no existe esa autorización para que puedan realizar esa diligencia, esa prueba no se puede siquiera obtener. Y aquí entra un tema importante. Es por eso la importancia de, en casos de detención, la importancia de la presencia del abogado defensor del involucrado, del investigado en este caso, ¿no? El título preliminar en el artículo 8 es clarísimo y habla acerca de la legitimidad de las pruebas obtenidas. Y estas, por supuesto, tienen que tener su base en la resolución judicial, que es la que garantiza y permite que la fiscalía pueda obtener todas las pruebas. No es que la fiscalía, y me hizo acordar un poco a un tema que batimos a nivel de maestría, porque salió un colega diciendo, no, yo estoy en contra de que tengamos que la fiscalía pedirle permiso al juez para que levanten el teléfono a todos los investigados, que levanten nomás el teléfono de frente para ver qué encontramos. Pero el sistema no puede funcionar así. Todo tiene un procedimiento y siempre hay que garantizar el derecho, por supuesto, de defensa de los investigados. Y ya para terminar, agradezco mucho la oportunidad
de la Escuela de Derecho Garantista, el doctor Miguel Falla, y por supuesto el acompañamiento muy bueno, por supuesto, de mis colegas aquí presentes. Muchas gracias y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Ahora le cedo el uso de la palabra al doctor Miguel Falla Rosado. Un comentario y palabras de cierre, doctor. Creo que Harry tenía con 2 minutos ahí, sí. A ver, doctor Harry, disculpa del caso, doctor Harry, por favor. No se preocupe, muchas gracias. En realidad nosotros, como apasionados del derecho penal y procesal penal, y como abogados litigantes, nos encontramos con muchas vicisitudes en el camino, que si bien doctrinaria o académicamente son muy bonitos estudiarlas, pero en la práctica no se dan. Y siempre tenemos esa inquietud de por qué en los libros, en las ponencias, se habla muy bien del derecho como una forma de administrar justicia. Pero lo cierto es que en la práctica procesal, por presiones mediáticas o presiones externas, entendemos nosotros, o queremos entenderlo así, no se respetan los derechos fundamentales. Sobre el caso en mención, nosotros sostuvimos mediante tutela que se excluya ese medio de prueba por ser vulneratorio de derechos fundamentales. El juzgado especializado en delitos de corrupción nos ha señalado que lo que tendría que postular el Ministerio Público en su propia resolución le invita al Ministerio Público a decir que pida la confirmatoria y la autorización de esa información, parcializándose de manera indubitable el magistrado. Y eso está materializado en su propia resolución. Pero ya este caso está en etapa intermedia. Entonces, ¿qué solicitud de autorización si el Ministerio Público ya utilizó toda la información de manera desproporcionada y arbitraria? ¿Y qué se va a confirmar? Encima, la incautación de ese bien viene de otro proceso, de un proceso independiente a que generó porque no eran los hechos que se investigaban. Y para terminar sobre este punto debemos ineludiblemente referirnos a la prueba trasladada, porque en este caso nos vamos ya a juicio porque ya dictaron acto de enjuiciamiento, pero sin embargo los presupuestos de la prueba trasladada implica que estas pruebas que se incorporan, que se trasladan a un nuevo proceso, a una nueva investigación, deben estar debidamente saneadas y actuadas. Y en la investigación materia de la primera investigación, ni siquiera están en etapa intermedia. Para dar unas palabras de cierre, quiero agradecer primero al doctor Miguel Falla Rosado por darnos la oportunidad. Nosotros, como bien dice, somos abogados jóvenes que tenemos toda la ilusión, toda la pasión por seguir no solamente desarrollándonos como profesionales en la litigación, sino también académicamente. Agradezco esta oportunidad que nos permite abrirnos en una nueva etapa académicamente. Agradezco también la participación de la doctora Leila, la participación del doctor Herrera Churliza, con quien me ha tocado no solamente compartir la casa de estudios, sino en algunos juicios, compartir algunos juicios por defensas distintas. Con esto les agradezco mucho y gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Doctor Miguel Falla, por favor. Los temas son provocadores, ¿no? O sea, colaboración eficaz. Hace algunos años, ya muchos, ¿verdad? Yo estaba en el Poder Judicial cuando tenía 18 más o menos. Yo ya estaba estudiando. Y era la época del control del terrorismo. Nunca me ha gustado decir lucha, ¿no? Porque lo peor que puede ser un juez, como dice este profesor español, es que el juez quiere hacer justicia, ¿no? O sea, los jueces tienen que estar en el centro perfecto. Como decía ayer en un evento, el doctor Abanto Verástegui decía, el triángulo perfecto de la justicia penal es que arriba está el juez y en el mismo nivel, tanto el pretensor como el abogado defensor. Entonces, algunas herramientas que se utilizaban en ese tiempo eran los famosos leyes de arrepentimiento, como la ley de colaboración eficaz. La ley de arrepentimiento hubo tantos abusos que tuvo que el mismo presidente de la República, que en ese tiempo estaba Fujimori, nombró una comisión que presidía el padre jesuita Hubert Lancier. Y a través de indultos pudieron sacar a muchísima gente, caso por caso fue estudiándose, pero sí hubo muchísimos abusos, ¿no? Entonces, claro, es difícil probar la corrupción, la herramienta que se utiliza ahora es la colaboración eficaz. Pero bien decía uno de ustedes, ¿no? O sea, podemos levantar el secreto de las comunicaciones, es una garantía constitucional, ¿no? El derecho a las comunicaciones, ¿cómo yo puedo levantar? Y
he tenido la oportunidad de estar en dos procesos en tema de colaboración y no se sabe nada. Es más, en algún momento yo planteaba, el juez no es que pueda notificar a quien le va a llenar el domicilio, pero tratando de buscar un equilibrio decía, y si puede notificar por no, sin decirle a dónde va, a un defensor público, por lo menos para que lo acompañe a hacer el allanamiento. He visto un caso hace poco en Lima, obviamente por razones éticas no puedo decir nombres, es un caso muy grande, y me decía una de las abogadas, doctor, han incautado tanto que no puedo deslacrar, y siguen acumulando. En algunas oportunidades, algunos profesores chilenos me decían, en Perú hay demasiada plata para investigar porque hacen muchos megaprocesos. Y en esos megaprocesos se pierden hasta quienes son imputados. Como tampoco hay un sistema informático muy bueno, como sí tienen algunos estudios, cosa que uno puede saber quién declaró, quién no declaró, quién le falta deslacrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, y allí el tema de prueba ilícita es vital. Se puede admitir que se puede admitir, pero ¿saben quién juega papel preponderante? Son los jueces. Leí ayer un post del maestro Percy García Cabero donde decía, estamos 4 horas ya mientras el fiscal lee su acusación. Es verdad, pues, o sea, ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, particularmente si nos toca defender a varios, o si somos varios los defensores, pues le vamos pidiendo al señor juez que respete la oralidad, no puede estar 4 horas leyendo, se pierde. Si fácil es esquematizar, y hasta con PowerPoint lo puede hacer más fácil, ¿no? Los elementos, incluso decía yo, hasta adelantar debilidades. Pero cuando uno tiene debilidades como defensor o como fiscal, puede adelantar debilidades para tratar de cubrirlo. Entonces, parte de una estrategia. Pero lo más grave es cuando el pretensor no conoce de derecho penal. Si no sabe definir el delito, ¿qué puede ofrecer? Y nos ha pasado a todos tenemos buenos abogados, tenemos buenos fiscales, tenemos probablemente buenos jueces, pero el que no puede ser malo, malo puede ser el juez. Si está en la cúspide para controlar y controlar bien, ¿no? O sea, creo que el papel de director de audiencia tiene que rescatarse el juez. Y se lo juro que no va a ser tan fácil, porque va a haber muchos jueces que quieren hacer, entre comillas, justicia, porque capaz el fiscal no hizo bien su labor. Eso no es problema de los defensores. La prensa podrá ser un problema para la prensa, pero no para nosotros, ¿no? Y por último, el tema de imputación, ¿no? Aunque yo escuché un día al maestro Gonzalo del Río decía, yo estaré loco o he fumado alguna sustancia para decir que yo pido la imputación. Lo dejo pasar y lo voy a ganar allá, ¿no? Porque me hizo reflexionar, porque hemos pedido muchas veces imputación y él decía, oiga, pero y ya, me hacen una imputación y yo sobre qué me defiendo, sobre cosas nuevas. Y si uno recuerda, cuando hemos trabajado en el delito, veíamos cuáles son los supuestos de hecho de alguien, y hace poco un exalumno y excelente profesor, perdón, también está enseñando, me decía, no sé cuánto me sirvieron los cuadritos que hacíamos para esos supuestos de hecho. Porque le vimos al fiscal en cuál de los supuestos está, y sacamos los supuestos, pueden ser 100 supuestos de hecho, ¿no? Pero bien, ha sido una tarde magnífica, muchas gracias a Leila, muchas gracias a Luis Enrique, muchas gracias a Jaya. Reglamentamos la no presencia de Cristian Sánchez, pero entendemos que la labor del defensor es así. Y agradecemos una vez más a Escuela Garantista que nos alberga y seguiremos con esto, ¿no? Porque el derecho penal tiene que seguir moviendo el tema. La academia es sumamente importante que diga lo que siente y lo que tiene, pero importante es también quienes hacemos el derecho penal todos los días, que estamos todos los días litigando, ¿no? Y nos encontramos con casos, a veces nos encontramos con un parapeto enorme de quien nos dice yo tengo la razón y eso no va y se acabó. Creo que lo que valen son las razones. Muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas tardes. Agradezco también a Alan, agradezco a Omar que está detrás de todo esto y a un grupo humano de la Escuela Garantista y las personas que trabajan conmigo que hacen posible esto. Un abrazo, que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor, hasta luego, doctores. Todos, que Dios los bendiga, permiso con todos.